Buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar sobre los dictadores y particularmente vamos a contar una historia de uno de los más populares, no, de los más conocidos dictadores de América Latina. En la base del dictador actual es el autoritarismo, pero que se ha convertido en un mal social. El dictador es un mandatario, en este caso uno puede ser dictador en su casa, dictador en la empresa, lo que sea, imponiéndole a los demás los puntos de vista y la manera de actuar, pero generalmente uno utiliza la palabra dictador desde el punto de vista de la política, que corresponde a un mandatario que, que, que toma para sí, se arroga todos los poderes políticos, sí, y lo ejerce sin ninguna limitación, apoyado en la fuerza de las armas, generalmente del ejército, y ejerce, diríamos, la conducción del Estado como un líder político que ostenta un poder absoluto, fundado en, como dije, en la fuerza o en el fraude, ¿no? Pero también, desde el punto de vista, diríamos, habitual, se utiliza la palabra dictadora para caracterizar a una persona que abusa de su autoridad en cualquier sitio, tratando con dureza a los demás. Bueno, y hay siempre la idea de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y lo convierte en una especie de monstruo. Hay muy pocos los que se puede llamar los dictadores que sirven al pueblo de alguna manera, no, pero todos se convierten se rodean de un culto a la personalidad, de aduladores, y terminan teniendo un comportamiento personal propio de los dictadores, que es la obsesión psicológica por el poder y la megalomanía, y envuelto en un culto a la personalidad. Todo el mundo conoce grandes dictadores, ¿no? Y la manera como terminan. José Stalin, de la Unión Soviética, Adolfo Hitler, de la Alemania nazi, Mao Zedong o Mao Zedong de China, Benito Mussolini, de Italia, del fascismo, Kim Il-sung, que es uno de los peores dictadores del mundo, que somete a un pueblo que se llama Kim Il-sung en Corea del Norte, Francisco Franco, que duró mucho tiempo al mando, encargado del poder en España, Salazar en Portugal, etc. Y en América Latina tenemos también ejemplos de dictadores, Rafael Leonidas Trujillo, Fidel Castro y luego la sucesión de Raúl, que imponen, que imponen su autoridad basados en la fuerza y en el miedo a todos los conciudadanos, a los ciudadanos de un país. Tenemos también el caso de Maduro y de la gente que lo acompaña, que creó un régimen represivo y de opresión que nos paralizó al país prácticamente por el miedo. La palabra dictadora no tuvo siempre una connotación negativa. Se nombraba en la Roma imperial, en el Imperio Romano, se nombraba dictador a un magistrado, el cual se le concedía un poder muy grande, pero por un tiempo limitado. Y así fue, hasta que un magistrado romano llamado Sila, que se le entregó el poder exclusivo, pero por un tiempo limitado, decidió quedarse con él y se convirtió en el primer dictador con poder ilimitado sobre una nación, pues, sobre un país. Eso ocurrió con la llegada al poder de Sila, del magistrado llamado Sila, más o menos hacia el año 44 a.C. Desde allí, la palabra dictadura recibe una connotación negativa, aunque también políticamente
hay eufemismo. Por ejemplo, los países que están de acuerdo con el imperio, o sea, los países gobernados por un dictador que esté de acuerdo con el imperio que domine la región, no es considerado un dictador porque está de acuerdo con el poder imperial, vamos a llamarlo así, de la región más importante. Por ejemplo, los dictadores que están de acuerdo con Estados Unidos no son dictadores, son gobernantes que autoritarios o populistas, pero no son dictadores con la connotación negativa. Son dictadores con la connotación, diríamos, negativa cuando se oponen a Rusia. Entonces, todos los gobernantes cercanos a Rusia son dictadores, como lo son dictadores los que manejan los países de manera autoritaria, pero que no participan, que no siguen los lineamientos de las políticas de Estados Unidos, por ejemplo. Ellos no son dictadores. Dictadores, diríamos, sin embargo, de acuerdo, sin tomar en consideración los vaivenes de la política y las conveniencias políticas, dictadores son aquellos gobernantes que se apropian del poder y ejercen el poder de manera, diríamos, autocrática, sin limitación alguna, limitación jurídica. Son obsesivos psicológicamente por mantener el poder y tienen una personalidad propia de un dictador, que es el culto de la personalidad. El dictador ha sido objeto, diríamos, de atención de los novelistas, que han visto en el comportamiento del dictador un filón para su novela. Por ejemplo, una de las novelas más importantes de España es Tirano Banderas, de Ramón María del Valle Inclán. Pero en América Latina nosotros tenemos novelistas que han desarrollado la temática del dictador de una manera, diríamos, magistral. Por ejemplo, una de ellas es La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, que habla sobre la historia de Rafael Leónidas Trujillo, quien permaneció en el poder durante 31 años, desde 1930 en 1961 en República Dominicana. Pero también tenemos una novela de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, que escribió una novela que intentaba resumir en un personaje todas las características del dictador, como es, por ejemplo, El otoño del patriarca. Otro es Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Pero también en la manera como se van apropiando del poder los personajes que dirigen, son, diríamos, representados de una manera clásica por la excelente novela Rebelión en la Granja o Animal Farm de George Orwell, del británico George Orwell. Entonces, que sería interesante que nosotros revisáramos esa novela. Pero hoy vamos a hacer referencia a un dictador muy particular, muy cruel, muy particular, que se llama Mariano Melgarejo, que gobernó a Bolivia durante 20 y tantos años y que fue ascendiendo de grados militares dentro del estamento militar. La jerarquía fue ascendiendo siendo desleal. Él ascendió en su carrera militar, por ejemplo, hasta llegar a la presidencia, adulando o sirviendo, diríamos, de una manera servil a los gobernantes de turno, a aquel que intentara un golpe de Estado contra el presidente en ejercicio. Y él estaba siempre dispuesto, según sus cálculos, al mejor postor. Entonces, por ejemplo, apoyó al
apoyó la revuelta de Linares contra el presidente Córdoba, pero luego traicionó a Linares para apoyar a Chá. Luego apoyó a Chá, que lo fue ascendiendo también dentro de la carrera militar, hasta incluso llegó a Chá le dio tanta confianza que se habla de la infidelidad de la esposa de Achá con Melgarejo. Bueno, hasta que él apoyó a Belzú, y después de Belzú él lo traicionó para convertirse en el presidente de Bolivia, pero a su vez Belzú se alzó en armas contra Melgarejo y lo invitó al Palacio Quemado, que así se llama el Palacio de la Presidencia de Bolivia en La Paz. Él lo invitó a dialogar y a ponerse de acuerdo en función del país. Cuando llegó al palacio lo asesinó. Incluso algunos dicen que lo asesinó de manera... Él mismo mató a Belzú, que había sido su amigo antes y que se había rebelado contra el poder dictatorial de Melgarejo. Bueno, lo cierto es que incluso se comenta que él salió con el cadáver de Belzú al balcón del palacio y que había una enorme multitud que había ido a vitorear a Belzú en su lucha contra el tirano, y él le mostró el cadáver de Belzú gritando: ¿quién vive ahora? Belzú está muerto. Y la multitud gritó: larga vida a Melgarejo. Así sucede siempre. Yo siempre pienso que los dictadores cuentan con el beneplácito de las multitudes sumisas que se pliegan diríamos, a las órdenes del dictador, al dictador de turno. Por ejemplo, fíjense, él ejercía el poder sin restricción ninguna. Él condenó a muerte a una de las personas que se había levantado contra él o lo había criticado de manera pública. Se llamaba José Aurelio Sánchez, y entonces él recibió la visita de la hermana de Sánchez, de Aurelio, que se llamaba Juana Sánchez, que pertenecía a una familia adinerada de la capital, de La Paz, y se decía que era una de las mujeres más bellas de La Paz, joven, y entonces él prácticamente la obligó a estar con él. Indultó al hermano, pero la obligó a estar con él durante varios días, y luego, bueno, la convirtió en su concubina. Y ella era una mujer, además, que tampoco tenía muchos escrúpulos, y se convirtió como en la mujer oficial del dictador, amasando una gran fortuna que benefició a su familia. Y que luego ella se fue a vivir a Lima para gozar su fortuna lejos de la presencia de Melgarejo. Por supuesto, enriquecida a costa del erario público. Y no era solamente compañera diríamos, de vida de Melgarejo, sino que además era como un adorno de Melgarejo, que la exhibía desnuda en las grandes orgías, o incluso la mostraba como su adquisición, y ella se dejaba mostrar, pero mientras tanto ella tenía un segundo plan, que era enriquecerse a costa del tesoro público boliviano, y luego se fue a vivir a Lima. Bueno, Melgarejo fue un dictador en todos los sentidos. Entregó, por ejemplo, él decidió que los ciudadanos extranjeros eran ciudadanos bolivianos, y por esa idea que él tenía, él convirtió a un chileno, lo convirtió en un ministro, que al final terminó cediendo parte del territorio boliviano a los chilenos para explotar el salitre.
Luego, años después, en 1867, un año después, porque lo anterior fue en 1866, vendió a Brasil 102.000 kilómetros cuadrados de un territorio en disputa boliviano, pero que era el Acre, a cambio del compromiso de que los brasileños construyeran un ferrocarril a sus expensas entre Madeira y Mamoré. Luego, pero sin embargo era muy conflictivo, muy controversial. En la época de 1864, 1870 se produjo en la región la guerra de la Triple Alianza, que era una unión entre Argentina, Brasil y Uruguay en contra de Paraguay, que por supuesto tenía debilidades frente al poder militar de esos tres países que formaban la Triple Alianza. Bueno, él fue derrocado al final, Melgarejo, y entonces salió a Chile como exiliado de Chile, sin fortuna, porque fue derrocado y no obtuvo la precaución, como hacen casi todos los dictadores, de hacer inversiones extranjeras en el extranjero para poder vivir un exilio dorado. Bueno, él tuvo que salir con lo que tenía, que lo gastó en Chile, y terminó yéndose de Chile a Lima, tratando de buscar el auxilio de su anterior compañera concubina, Juana Sánchez, que era una mujer ya muy adinerada. Y Juana se negó a recibirlo, pensando en las humillaciones que había sufrido. Es como una venganza posterior que tomó la familia Sánchez en contra de los abusos de Melgarejo. Y después de haber gritado, diríamos, a Juana que terminara recibiéndolo, hundido en la pobreza, Juana se negó rotundamente a aceptarlo en su casa, y duró varios días hasta que terminó muriendo con disparos. Fue asesinado a disparos por el hermano de Juana, José Aurelio Sánchez, al cual él le había perdonado la vida anteriormente. Incluso era una persona tan autocrática, tan autoritario, que le ordenó en el segundo piso del palacio, ordenó a la guardia presidencial que marchara hacia el balcón y no parara hasta que él dijera. Y los guardias obedecieron sin discutir sus órdenes y terminaron cayendo al vacío. Afortunadamente, pues, en aquel momento ninguno murió, porque no era una altura tan grande, ninguno murió, pero algunos resultaron con fracturas. Es para que ustedes vean lo que es un dictador, que además tenía muchos problemas, ¿no? Era un dictador muy poco ilustrado, ¿no? Incluso una vez estaba leyendo el periódico al revés y un guardia le advirtió, le dijo: mire, general, él le dijo: no, carajo, yo leo el periódico como quiera, porque el que sabe leer lee el periódico así sea al revés. Bueno, así era de autoritario, de creído en sí mismo. No olviden, Mariano Melgarejo, presidente de Bolivia, entre 1860, él vivió entre 1800, estoy buscando acá la información de él murió en 1861 de manos de el hermano de Juana Sánchez, al cual él había perdonado la vida anteriormente, que lo mató a disparos, y ejerció el poder durante más de 20 años. Durante 7 años.
Yo me confundo porque casi todos los dictadores, estoy haciendo como un inventario de los dictadores, casi todos han tenido el poder de entre 20 y 28 o 29 años. Hay algunos que excepcionalmente, como los cubanos, la dinastía Castro, que ha dirigido el país durante 60 y tantos años, pero casi todos dirigen el país entre 20 y 25 o 27 años. Es el caso de Rafael Leónidas Trujillo, el caso de el dúo de Maduro y Chávez, es el caso de los Ortega en Nicaragua, etcétera, etcétera. Esos son los dictadores que utilizan de manera arbitraria y autoritaria, sin ningún tipo de freno, el poder, generalmente apoyado en la sumisión del ejército, que además se beneficia de ese poder ilimitado, cometiendo también sus propias arbitrariedades. Bueno, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Espero que les haya dado les haya dado alguna luz en cuanto a varias cosas. Primero, que no siempre el dictador, durante toda la historia, fue un individuo, diríamos, que ejerció el poder autoritario para su propio beneficio. En 1800, en el año 44 a.C., un magistrado en Roma, que generalmente se les daba el poder para que condujeran el país, pero por un tiempo limitado, uno de ellos se quedó en el poder de manera definitiva hasta su muerte. Se llamaba Sila, y a partir de Sila, los que ya se estableció, diríamos, dentro de la concepción política, la nueva, diríamos, interpretación de la palabra dictador. En segundo lugar, que los dictadores tienen comportamientos propios basados en el abuso arbitrario del poder y en la corrupción que generalmente caracteriza su manera de actuar en el poder para su propio usufructo, basado también en un exceso de grandeza, en un culto a la personalidad y en una especie de megalomanía sin límite, ¿no? En tercer lugar, que los dictadores han servido de inspiración para grandes novelistas en el mundo y particularmente en América Latina. Uno de esos dictadores más, o mejor dicho, el concepto de dictadura lo estableció un novelista llamado George Orwell, con una novela que se llama Animal Farm, o La rebelión en la granja. Pero hay grandes escritores latinoamericanos, como por ejemplo Vargas Llosa, que habló de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en el Festín del Chivo. También Yo, el Supremo, de Augusto Roa Abasto, hablando sobre el doctor Francia de Paraguay. Y así ustedes consiguen que algunos novelistas han escrito novelas excepcionales sobre la historia de los episodios dictatoriales en América Latina. Bueno, amigos, nos vemos entonces en el próximo video. Y bueno, espero haber compartido algunas ideas interesantes sobre el uso arbitrario del poder de los dictadores.